Renacimiento y humanismo. Bueno, humanismo y renacimiento. Cuando hablamos de estos dos conceptos, humanismo y renacimiento, los cuales se han utilizado y se utilizan para identificar fenómenos idénticos o análogos, a pesar de que se trate de dos vocablos distintos, por lo cual existe una problematización de los conceptos. El Renacimiento es un término que no ha dejado de tener éxito desde mediados del siglo XIX en adelante, desde la visión romántica, como un concepto o un vocablo que expresa un modo de concebir ciertos aspectos de la cultura occidental en torno al año 1500, momento inicial de la historia moderna de Europa. Pero, bien considerado, dicho término no es en absoluto utilizable críticamente en el plano histórico. Es evidente que el contenido del mismo se encuentra cargado a priori, ¿no?, de juicios de valor en virtud de un pretendido progreso o desarrollo general del positivismo. El Renacimiento aparece como momento privilegiado de la sociedad occidental, una especie de revelación laica, una especie de mito. Según el historiador suizo Burchard, en la Edad Media, la conciencia humana permanecía como cubierta con un velo, soñando o en un estado de dormidera, ¿no? Y el hombre solo se reconocía a sí mismo como miembro de una raza, un pueblo, un partido, familia u otra forma cualquiera, ¿no?, del colectivo. Fue en Italia, en el Renacimiento, donde se desvaneció en el aire ese velo por primera vez. El hombre se convierte en individuo espiritual y se reconoció como tal, dice Burke. Ahora, fue en Italia donde comenzó una gran renovación del arte y de las ideas, y posteriormente estas se expandieron por el norte de Europa. Es considerado como el redescubrimiento del hombre, experimentando una revalorización de la cultura clásica grecolatina en oposición al oscurantismo de la Edad Media. Sin embargo, no deja de ser un relato simbólico, en el que se utilizan las metáforas de despertar y de renacer. En síntesis, podríamos afirmar que cualquier definición histórica es imperfecta, pero se mantiene y es utilizada como un instrumento. Desde mediados del siglo XIV, numerosos eruditos, escritores, artistas de Italia y de todas partes utilizan metáforas y alegorías para describir la sensación, ¿no?, esa sensación de estar viviendo una nueva época, una edad de restauración, de renacimiento,
de redespegar o reemerger a la luz, tras la época que ellos mismos habían denominado como la Edad Oscura. El mito del Renacimiento ha sido, ¿no?, dinamitado por las investigaciones medievalistas, principalmente en dos líneas. La primera, ¿no?, existen algunas razones para afirmar que los hombres del Renacimiento eran en realidad bastantes medievalistas. Su comportamiento e ideales eran bastante más tradicionales de lo que tendríamos que creer o de lo que tendemos a creer y de lo que ellos mismos creían. Dos de los libros más famosos escritos en el siglo XVI, El cortesano de Castiglioni y El príncipe de Maquiavelo, están más próximos a la Edad Media de lo que parece. El primero de ellos está inspirado en tradiciones medievales de la cortesanía, ¿no?, y en el amor al cortés o en el amor cortés, así como en textos clásicos. Incluso El príncipe pertenece en cierto punto a un género medieval llamado espejos o libros de aviso para gobernantes. Y la segunda razón, ¿no?, es que los medievalistas han reunido también datos suficientes para afirmar que el Renacimiento no fue un acontecimiento singular, por lo cual podríamos utilizar el término en plural, ya que según estos existen varios renacimientos en la Edad Media. Incluso el historiador y filósofo británico Toynbee ha descubierto renacimientos fuera de la Europa occidental, en Bizancio, en el mundo islámico, en el Medio Oriente, por ejemplo. Ahora, como toda realidad histórica, existe la necesidad de precisarlo para cada uno de estos casos, según el periodo, según los países y los ambientes en los que se aplica. Tampoco es preciso sostener que las características esenciales de este movimiento cultural mantengan entre sí las relaciones. Ahora, resultan evidentes algunas precisiones que hacen Romano y Tenenti. La primera refiere al hecho de que se trata de no hablar del humanismo en Europa en el periodo anterior a 1440. Sin embargo, en Italia se asiste desde la segunda mitad del siglo XIV a la formación de un grupo bastante nítido y socialmente activo de hombres de letras con esa tendencia, como fue el escritor y poeta Francisco Petrarca, ¿no? La segunda precisión sostiene que, a pesar de las diferentes de las diferencias cualitativas que separa las manifestaciones literarias y artísticas inspiradas en el humanismo de las corrientes tradicionales, resulta más acertado definir como humanístico al sistema cultural europeo entre 1450 hasta 1550. Además, los conocimientos sobre los humanistas superan ampliamente los estudios sobre otros aspectos de la cultura de los siglos XV y XVI. A pesar de ser innumerables antes y después, los instrumentos de saber y de enseñanza
que tienen poco o nada que ver con el humanismo. Lo que sí hay que agregar es que el humanismo franco-holandés, a mediados del siglo XVI, ¿no?, ha sido desconocido en su función e importancia, el cual es un movimiento no menor al de su antecesor italiano. Pero pensemos cuál es el aporte o los aportes de estos humanistas. La contribución fundamental de los humanistas, principalmente italianos, al patrimonio cultural del Occidente entre los años 1440 a 1530, radica en su tendencia a la universalidad y su capacidad de expresar valores adecuados a un determinado tipo de sociedad. El humanismo italiano del siglo XV aparece ligado a una ideología burguesa, esa burguesía mercantil, ciudadana y precapitalista. No obstante, al trasplante, ¿no?, de, al trasplante de, al transportarse en otras regiones, donde la burguesía no era la misma, se mostró igualmente fructífero. Esto significa que al margen de las particularidades artísticas o literarias iniciales, el movimiento se tornó históricamente funcional. Su grandeza y fecundidad derivan de que sí quiso serlo. El humanismo pretende modificar el sistema mental jerárquico de la sociedad medieval, con una perspectiva que, si bien es individualista, busca la unión fraterna y el romper con las desigualdades entre los individuos. Es una cultura abierta, libre y dinámica, consciente de que es puramente humana y que no pretende imponer al hombre opresiones. Exige que el saber libere al hombre, por ejemplo, de ser feliz en otro mundo y sufrir en este, o la de someter su propio cuerpo e inteligencia al árbitro social o al dogma religioso. Es en este sentido que los humanistas luchan contra el peso de la tradición cristiana y de la mentalidad escolástica, evocando a la antigüedad. Así buscan su mayor autenticidad filológica, ¿no?, para convertirla en el sostén de su lucha. Además, fue su mayor fuerza también la de los artistas, fue la idealización del humano y a su vez esta fue su mayor debilidad. En su visión del mundo, más precisamente en su tendencia a lo perfecto y a lo excelente, en general no pudo traducirse socialmente más que a dimensiones aristocráticas y nobiliarias. Por ello, también se sostiene que su cultura no representó una verdadera revolución mental, siendo el humanismo tan laico como cristiano, tan conservador como de vanguardia.
El arte, este arte humanista, renacentista, constituyó el campo en el que la visión humanística alcanzó sus realizaciones más coherentes y continuas, así como las más originales y fecundas. En el vasto ámbito de este movimiento cultural, ¿no?, la expresión artística y la filosófico-literaria caminan paralelas, pero la tradición pesó mucho más sobre la segunda a lo largo del siglo XV. Esto se deriva de las diferentes dificultades que encontrarán los distintos órdenes de expresión espiritual. Pero, ¿cuál es la visión que tienen del mundo estos humanistas? Bueno, el mundo del arte y el de la cultura literaria se integran a una visión mental única, además de compartir una filosofía común. Ellos expresaron la profunda intolerancia de las nuevas generaciones laicas ante el ordenamiento mental cerrado, dogmático, jerárquico y trascendente de la cultura eclesiástica, pero antes del siglo XVI creyeron que no atacaban la visión cristiana con su exaltación de lo terreno, estimando que no debían atacar seriamente la estructura de la sociedad, aunque no se correspondiera con los ideales que presentaban. Y en general consideraron que su deber era servir fielmente a los poderes establecidos. Con lo que respecta al pensamiento político, este se encuentra enmarcado en una época de quiebres, con el florecimiento y decadencia de las ciudades italianas, el desgarro religioso de Europa y el nacimiento de los primeros estados modernos. La reflexión se orienta principalmente en una dirección doble basada entre el realismo y la utopía. Con lo que respecta al realismo, el realismo se basa, ¿no?, en Nicolás Maquiavelo, segundo canciller de la República de Florencia, que en el año 1498 fue depuesto de su cargo y desterrado a raíz del regreso al poder de los Medici. En este retiro obligatorio, Maquiavelo reflexionó sobre su experiencia en la política y fue allí donde escribió sus dos principales obras sobre ciencia política: El Príncipe en 1513 y El Discurso en 1521, convirtiéndolo el primero, ¿no?, El Príncipe, el cual fue el más célebre, la obra más célebre del pensador político, en un célebre pensador del Renacimiento. Él marca las bases, Maquiavelo, de lo que hoy conocemos como la ciencia política. Algunos autores, ¿no?, lo han considerado como el fundador de la ciencia política. Sin embargo, otros, como Granada, sostiene que, aunque la obra de Maquiavelo sea considerada universal, no es más que una teorización de una crisis política, ¿no?, experimentada por él en Italia
y más precisamente centrada en la crisis en Florencia. Reflexionando acerca de la causa, ¿no? De las causas de la crisis, Maquiavelo lo que hace es elaborar un pensamiento político que más que ciencia en el sentido estricto, es una técnica o arte del Estado, encaminada a orientar y dirigir la acción del gobierno. Lo que busca es romper la dependencia en la que se encontraba la ciencia política de visiones metafísicas, éticas o religiosas. Por lo cual su realismo político se corresponde a una visión pesimista respecto a lo moral. Sostiene que el hombre no es bueno ni malo, pero puede ser ambas cosas, y con frecuencia es más lo segundo a instancia de sus pasiones. Lo fundamental de su teoría política es la separación tajante entre el ser, es decir, la naturaleza, y el deber ser, dejando en claro que cualquiera de los medios es válido con tal de conducir eficazmente a los fines planeados. La otra visión que gira durante este entorno es el utopismo, esa utopía que tiene como principal exponente a Tomás Moro, un canciller inglés, que escoge la utopía como vía de reflexión política, es contemporáneo del italiano Maquiavelo, aunque no tenía conocimiento de la existencia del príncipe. Escribe su obra en 1516 y al crudo realismo de Maquiavelo, Moro opondrá el ideal de una política moral. Este autor corresponde al mérito de utilizar por primera vez el término utopía, aplicándose al género político narrativo. Su utopía fue fundamentalmente una descripción de la época en la que fue escrita y resulta como crítica del presente, más que una construcción del futuro. En definitiva, lo que hace Tomás Moro es esbozar en clave utópica los lineamientos de una sociedad igualitaria que garantice la total libertad de los hombres. Bien, ahora, y por último, en esta idea del renacimiento y el humanismo, es importante también destacar aspectos de la medicina, porque los primeros estudios de la anatomía y del hombre comienzan a darse en este periodo. En el año 1543, ¿no? es una de las fechas de las grandes con lo que respecta al estudio de la anatomía humana, es decir, en la observación del cuerpo humano en sus dimensiones más concretas. Andrés Vesalio publica en Basilea su gran obra maestra De Humani Corpis Fabrica Iberi Septem,
en el cual se dan los primeros estudios anatómicos y estudios profundos de la anatomía humana. Es correcto afirmar también que hasta mediados del siglo XVI el maestro está representado en lo más alto y fuera del campo de trabajo, mientras que la operación práctica es realizada por un ayudante. Existe un divorcio entre la práctica y la ciencia específica, por lo cual no se estaba preparado para la enseñanza de aquellas personas que practican las autopsias. Lo que hace Basalio, una denuncia que surtió efecto a mediados del siglo XVI, cuando el ayudante o barbero desaparece, convirtiéndose el hombre de ciencia o maestro también en ejecutor de las demostraciones prácticas. En un segundo punto, la obra dedica muchísimo espacio a la técnica de preparación de disección. Su manual escrito, ¿no?, en 1543 denuncia unos 200 puntos de discrepancia con las obras médicas escritas anteriormente. Bien, ahora, si ustedes realmente desean profundizar más sobre el Renacimiento y el humanismo, podrían acudir, por ejemplo, a la obra de Garín, Medioevo y Renacimiento, a Peter Burke, El Renacimiento Europeo, a Romano y Tenenti, Los Fundamentos del Mundo Moderno, Edad Media Tardía, Renacimiento y Reforma, o Colomer, Movimientos de Renovación, el Humanismo y el Renacimiento. A ver, esto es claramente una aproximación a lo que es el humanismo y el Renacimiento y a una selección. Existen otros aspectos que también podrían ser considerados importantes del Renacimiento y el humanismo, pero ustedes podrían profundizar más si quieren sobre estos aspectos. Nos vemos la próxima.